tu voz. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Oh Jesús, tú eres fiel. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Por siempre, Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Oh, Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, eres Señor, eres Señor, eres fiel. Eres fiel. Familia amada en Cristo, muy buenos días. Dios los bendiga grandemente. Domingo, primer día de la semana, domingo consagrado a nuestro Señor. La iglesia en las casas, desde nuestra casa, desde nuestro hogar, transmitiendo a través de las redes sociales, llevando mensaje, llevando palabra de Dios, utilizando las redes sociales. Amén. Semanas difíciles las que nos ha tocado vivir como familia, como iglesia, como congregación, con las dificultades propias de este tiempo de enfermedad, tiempo de pandemia, con hermanos, con sobrinos, con familia directa enferma, con muchos que se han ido a la presencia del Señor, que hoy gozan de la presencia del Señor. Hoy sea nuestra palabra de aliento a aquellos que perdieron un ser amado, nuestra palabra de fortaleza, que la mano poderosa de Dios esté sobre cada corazón de familia, sobre cada hermano, hermana que ha tenido esa pérdida. La mano poderosa de Dios sea sobre la vida de todo aquel que aún está en el hospital, en terapia intensiva, en terapia intermedia, que sea Dios soplando oxígeno, aire, a esos pulmones que puedan estar con dificultades, con problemas. Y mucha fe, esperanza en el corazón de la familia que está pendiente de esta recuperación. Amén. La enseñanza de esta mañana, migajas. ¿Qué es una migaja? Migaja es un pedazo de algo, una sobra, un excedente de algo mucho mayor, ¿verdad? Como vemos en la imagen, lo más común que nosotros usamos son los retazos o los pedacitos de pan que sobran, eso llamamos migajas. Y cuando hablamos de migajas estamos pensando en Mateo 15, 27. Todavía no vamos a la palabra, simplemente en la parte introductoria, Mateo 15, 27, que nos habla de las migajas que caen de la mesa de los señores. En este caso, muchos de nosotros, o muchas personas, nos hemos acostumbrado a vivir de migajas. Es cierto, hay muchos que hablan del poder de la migaja. Una migaja tiene tanto poder concentrado por el amor y la misericordia de Dios, que hace maravillas. Pero no deberíamos simplemente conformarnos con vivir de migajas, sino buscar el pan. Y dice
que el pan es para los hijos del Señor. Y la única condición para ser merecedor, sentarnos a la mesa y degustar de ese pan que es Cristo Jesús es recibirlo en el corazón. Pero hoy vamos a hablar acerca de eso, de migajas, de cómo aún por la misericordia, por el amor de Dios, esa migaja tiene poder, esa migaja hace maravillas en muchas vidas. Amén. Amados, ya en el contexto de lo que de la palabra del día de hoy, entender que en ese tiempo Jesús había estado muy ocupado ministrando a las personas, ministrando a la gente que iba en pos de él, haciendo muchos milagros. Si vemos el contexto y leemos, dice, había mucha presión sobre él desde diferentes frentes. Algunos querían hacerlo rey. Ahí también había otro grupo de personas encabezado por Herodes, el que mató a Juan el Bautista, que quería apresar a Jesús para matarlo. Estaban los escribas y fariseos, gente del templo, del judaísmo, como dice Mateo 15 del 1 al 20, que intentaban capturarlo, intentaban apresarlo, buscaban en lo que él decía un error doctrinal para que sea el pretexto para tomarlo preso y así poder eliminarlo. Y en el otro frente estaban las multitudes, gran cantidad de gente, de personas, de judíos, de gentiles que lo seguían a todo lado, que no lo dejaban descansar. Entonces, en ese momento de su vida, Jesús quiso apartarse de todo aquello e ir al otro lado del mar de Galilea. Es allí donde sube a un monte. Después fue, dice, a Genezaret, y allí otra multitud también le siguió. Jesús se encontraba cansado. Jesús quería apartarse a un lugar más tranquilo, retirarse un momento con sus apóstoles. Y por eso fue, dice, a la región de Tiro y Sidón, dejando Israel e ingresando a tierra de gentiles. Si nosotros recordamos Marcos 7, 24, nos dice que Jesús no quería que nadie supiese que estaba allí. Él no fue a ese lugar a ministrar, porque como veremos más adelante, amados, su misión, él entendía o quería mostrar en ese momento, era a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Sin embargo, amados, la gente de ese lugar, la gente de Tiro, la gente de Sidón, habían oído de él. Y muchos fueron en pos de él para buscar sanidad, para buscar conocerlo, escucharlo, pero sobre todo buscar ser sanos. Muchas de estas personas creyeron en él. En Mateo 11:21, seguimos en el contexto, dice que si en Tiro y Sidón se hubieran hecho los milagros que hizo en Israel, se hubieran arrepentido mucho antes que ellos. Ese corazón estaba más predispuesto al arrepentimiento que el de los mismos judíos. Con este preámbulo vamos al versículo principal de la enseñanza de hoy. Abrimos nuestras Biblias en el libro de Mateo, capítulo 15, versículo 27. Mateo 15, 27. Nos dice la palabra, y ella dijo, después vamos a entender quién es ella, y ella dijo, sí, Señor, pero aún los pecillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Wow, Señor, te doy gracias por esta mañana, por este día, por esta palabra, Señor. Y te pido, Dios, sea abierto nuestra mente, nuestro corazón, nuestro entendimiento, y haya discernimiento de parte tuya en nosotros, para que podamos entender el mensaje que tú nos traes hoy. Sí, Señor, pero aún los pecillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos.
Y es precisamente de eso que vamos a hablar hoy, de esas migajas que caen de la mesa de los amos y que son objeto de alimentación de los pecillos. Esta mujer reconoce el privilegio y la prioridad de Israel, pero aún así, entendiendo que Jesús, el pan, como decía, es para la mesa de los hijos de Israel, ella entiende ese privilegio que tenía Israel, esa prioridad que tenía Israel para la palabra, para la operación, para la sanidad, los milagros de Jesús. Pero aún así, sabiendo y conociendo ello, apela a la incondicional solicitud de Jesús, a ese amor inmenso, a esa misericordia que abundaba en el corazón de Jesús, para llegar a Él y pedir que sane a su hija que estaba poseída por un demonio. Sobre eso vamos a hablar hoy, sobre esas migajas y cómo la fe de una mujer, de una madre, vence todo obstáculo, vence toda tradición, vence absolutamente todo para lograr la sanidad de su hija, de aquella persona que ama tanto. ¿Quién era esta mujer? La mujer sirofenicia y su problema es el primer punto que vamos a ver esta mañana. ¿Quién era esa mujer? ¿De dónde era? ¿Cuál era su problema? Amados, en esta parte de la palabra es que aparece esta mujer, una mujer cananea, una mujer de origen sirofenicio. De una parte venía de Siria y de Fenicia, es una persona, una griega. Marcos dice que era extranjera. Si vemos la palabra en Mateo 15, 21, 22, nos dice de manera simple y clara: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y Sidón, como habíamos hablado. ¿A qué fue? A descansar. No quería que nadie se entere de esa presencia en tierra de gentiles. Se fue a descansar a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí, una mujer cananea, una mujer que había salido de aquella región, clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Jesús fue con sus apóstoles, discípulos, a descansar a ese pueblo, a ese lugar, a esa tierra, a esa región. Obviamente él entendía y él sabía por qué y para qué estaba yendo. Pero, si bien no quería que nadie se enterase de su presencia, ya mucha gente se había percibido, entendido que Jesús estaba allá. Habían escuchado de los milagros de Jesús, habían escuchado mucho de esa actividad milagrosa, poderosa de nuestro Señor Jesús, y fueron en su busca. Y en medio de ellos, una mujer, una cananea, una extranjera, se acercó a Jesús, gritando, clamando, diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Saben? Esta mujer, cananea, sirofenicia, griega, tenía una hija que estaba enferma, una hija que tenía posesión demoníaca. Era tierra de gentiles, era tierra alejada de los judíos. Ella era gentil. Amados hermanos, si nosotros vemos los antecedentes, los habitantes de Tiro y Sidón eran dados a la idolatría, eran gente idólatra, no se llevaban bien con los judíos. Ahora, en la palabra no dice qué se llamaba, ni quién era su marido, ni quién era la hija de esta mujer, simplemente una mujer cananea. Porque su nombre y quiénes eran su parentela no eran importantes para la gran enseñanza que Jesús quería darnos a través de esta vida. Aparece como una madre que sufre por la aflicción de tener una hija poseída por un demonio. Ella tenía un conocimiento previo de que Jesús era un hombre
el Hijo de Dios, el Hijo de David, porque así los reconoce, le dice, Señor, Hijo de David, sabía que él sanaba y que tenía el poder y la autoridad para echar fuera demonios. Ella tenía ese conocimiento. Va y lo busca, clama, lo llama por su nombre, Señor, Hijo de David, y le pide misericordia. ¿Por qué? Porque su hija estaba atormentada y ella misma atormentada por el problema que tenía su hija. Cuando orábamos el día jueves, Dios ponía en mi corazón esta palabra. Y ponía en el corazón nuestro el que sean las madres, las mamás, las que clamen a Dios por sanidad por sus hijos. Teníamos un motivo específico de oración ese día y habíamos invitado a una familia a que se una a nuestro grupo de oración para orar por la salud de nuestro sobrino, por la salud de Mauricio. Y el momento de orar, oraba la pastora, oraba la hermana Celia, oraba la hermana Rosemary, mamás, porque ellas entraron en la brecha, sintieron ese amor, esa misericordia, esa necesidad de clamar por un hijo, como madres. Como madres estaban también orando por hijos. Esta mujer hizo eso, clamó, pidió misericordia. Le dijo, un demonio atormenta la vida de mi hija. Y clamó con una fe que puede ser mayor incluso a la de los judíos. La gran fe de la mujer es el punto siguiente. Esta mujer no está en el pacto, no es de la nación de Israel. Esta mujer es una pecadora pagana. Mateo 15, 25, 28 dice, entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los pecillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los pecillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Una mujer extranjera, una mujer pagana, que venía de una nación que adoraba ídolos, una idólatra. Ella vino y se postró delante de Jesús. No le importó absolutamente nada. Se postró, se humilló en la presencia de nuestro Señor. Y le dijo, consciente de lo que ella decía, Señor, socórreme, ayúdame. Jesús les respondió y dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los pecillos. Wow. No te puedo dar, yo no he venido por ustedes. Yo he venido por los judíos, he venido por la nación de Israel. Y no te puedo dar de ese pan. Pero esta mujer, guiada por ese amor, porque solo una madre es capaz de hacerlo así, le dijo, sí, Señor, pero aún los pecillos comen de esas migajas que caen de la mesa de sus amos. Señor, me conformo con una migaja. Porque entiendo, Señor, que solo eso es necesario para que tu poder obre en la vida de mi hija. Jesús entendió plenamente lo que había en el corazón de esta mujer, lo que esta mujer sentía y cómo creía y sobre todo cómo amaba a su hija. E hizo el milagro.
Grande es tu fe, le dijo, y hágase contigo como quieres. Y su hija fue sana en aquella misma hora. Amén. Amados, este pasaje es una ilustración de una fe que salva. También podemos ver algo similar en Mateo 8, 5, 13. No sé si se acuerdan. Cuando habla del centurión, dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, es paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este ve y va y al otro ven y viene y a mi siervo haz esto y lo hace. Y al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo, que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Segunda vez, miren. Un centurión romano, una mujer cananea, mostraban una fe superior a la de los mismos judíos, a la de los mismos israelitas. Ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Ya estaba hablando de cada uno de nosotros, de esa nación que somos injerto. Amados, mas los hijos del reino serán echados, dice, a las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y crujir de dientes. Entonces Jesús le dijo al centurión, ve y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. ¡Wow! Jesús, amados, por primera vez le dice a alguien, en este caso a un centurión romano, que tenía mucha fe. Y ahora estamos frente a una mujer cananea, a una mujer sirofenicia, a la que le dice, tu fe es grande. Es interesante ver que los dos, tanto el centurión como la mujer, no eran judíos, eran gentiles. Esta mujer no está en el pacto. Es una pecadora pagana. Ella viene sin derechos, no tiene privilegios. Todo lo contrario a los judíos. Amados, esos judíos que eran hijos de Abraham, que eran hijos del pacto. Pero en ambos casos habla de una fe que es superior a lo de los judíos. Esta mujer, amados hermanos, está desilusionada de sus ídolos que no son capaces de ayudarla en su necesidad. Por lo tanto, viene a Jesús creyendo en su corazón que Él es el único, que Él sí puede ayudarla. Y Jesús le dice que es grande su fe. Amados, como en el caso de Bartimeo el ciego, o el ex ciego, él se encontraba junto al camino. Así como muchos de nosotros podemos permanecer mucho tiempo junto al camino, no en el camino. Y simplemente somos oidores o espectadores de lo que Jesús hace, del poder de Cristo. Pero esta mujer creyó. Esta mujer entendió que había acudido a quien no debía acudir antes. Estaba cansada, estaba desilusionada de sus ídolos. Me imagino que por mucho tiempo esta mujer prendía velas, hacía ofrendas y demás a otros ídolos y nunca pasó nada, no hubo sanidad. Y entró esa convicción en su corazón de entender que el único camino, verdad y vida es Jesús, el único intercesor entre Dios y los hombres, es Jesucristo hecho hombre.
que no tiene que acudir a nadie, a nada, no hacer ofrenda, absolutamente nada, sino creer de verdad en Jesús, el autor y consumador de la fe. Jesús le dice que su fe era grande. ¿Por qué? Primero, amados, su fe era grande porque tenía tan poco sobre lo cual podía construirla. Había oído, simplemente. Era muy poco lo que tenía, lo que sabía de Jesús, pero sobre tan poco conocimiento, fundamentó una fe fuerte. En otras palabras, amados, esta persona era pagana, era una persona fuera del pacto, era una persona que estaba alejada de la ley, de las escrituras, vivía en una región que estaba fuera de Israel. Por lo tanto, basada en la cantidad de información que podía haber tenido ella de Jesús, su fe era grande. Y podemos comparar con esa parábola del tamaño de un grano de mostaza. Amados, no era como el caso de los judíos que tenían todo. Tenían las promesas, tenían la palabra de Dios, tenían a los profetas. Sin embargo, o no tenían fe o su fe era tan pequeña para toda la información que tenían. Era todo lo contrario. Si poníamos en una balanza ese nivel de información, del conocimiento, de la promesa, de las profecías de Dios, esta mujer no tenía nada versus el conocimiento que tenían los judíos. Más pesó el creer, el fundamentar una fe en base a ese pequeño conocimiento, y volcó la balanza a su favor. Segundo punto, en esa gran fe, en esa grande fe hay un elemento importante que debe gobernar nuestras vidas, el arrepentimiento. En Primera de Tesalonicenses 1:9, no está en versículo, Pablo les dice: os convertisteis de los ídolos a Dios. Y eso es converger, dar un giro, cambiar de dirección de marcha. Es volverse del pecado a Dios. Ella gritaba: ten misericordia de mí. ¿Y qué significa tener misericordia? Así como Bartimeo: ten misericordia, hijo de David, ten misericordia de mí. Significa decir: estoy aquí, a pesar de que yo no merezco nada, a pesar de que soy indigno de estar en tu presencia, indigno de merecer algo de parte tuya, Señor, hoy estoy delante de ti. Amados, el que busca misericordia tiene un sentido de esa indignidad que tenemos. Ella no demanda nada. Ella viene buscando misericordia, entendiendo que no lo merece. No va y le dice: Señor, yo soy hija de David, yo soy de la tribu de Israel, yo sirvo, yo hago esto, yo hago aquello, así que necesito que tú me hagas un milagro. No. Ella entiende que no merece, que no sirve, que es insignificante. Le dice: ten misericordia de mí. Pero lo dice desde el fondo de su corazón, desgarrando el corazón por amor a esa hija que está enferma. Como ayer escuchábamos esas oraciones de mujeres que desgarraban su corazón, clamando por la salud de un hijo. Amén. Si nosotros leemos algunos comentarios, Spurgeon dice: el arrepentimiento es el acompañante inseparable de la fe. No pueden ir separados. No hay un verdadero arrepentimiento que no venga de una fe en Cristo. Y no hay una fe verdadera en Cristo que no esté teñida, dice, de arrepentimiento. Entonces la fe y el arrepentimiento van juntos, van de la mano. ¿Me están entendiendo? Esta mujer tiene una gran fe
que implica un arrepentimiento genuino. Le dice, no soy digna, pero Dios, ten misericordia de mí. Lo llama y lo reconoce como el rey y lo trata con esa reverencia, hijo de David. David fue rey de Israel. Al decir hijo de David, estás reconociendo que es hijo del rey y por lo tanto que también es el rey. Y entonces se postra delante del Señor con reverencia. Amados hermanos, nosotros como cristianos tenemos que cuidarnos de cómo tratamos el nombre de Jesús, oh Dios, cómo nos presentamos, cómo nos reconocemos a Él. A veces lo hacemos de manera irreverente. Mucho cuidado con no tomar su nombre en vano. Amén. Damos el siguiente paso. Jesús le habla de impedimentos. No he venido sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Jesús pone algunas barreras a esta mujer. No porque no quería ser misericordioso, no quería obrar a favor de ella, sino para ver hasta dónde llegaba su fe y para enseñar con eso a sus discípulos. Jesús pone ciertas barreras. Amada familia, Mateo 15, 25, 28 dice, entonces ella, repitiendo, vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, la primera barrera, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los pecillos. Y ella responde, sí, Señor, pero aún los pecillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Otra vez Jesús responde, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y el milagro ocurrió, su hija fue sana desde aquella hora. Amén. Este pasaje, hermanos, amados, es una ilustración de una fe que salva. Nosotros vemos en el libro de Mateo 8:15 lo que hablábamos acerca del centurión, de este hombre que dice que tenía en su casa un paralítico gravemente atormentado. Y él dice, yo iré y lo sanaré. Amén. Jesús es un hombre que vino a sanar, un hombre que vino a hacer milagros en favor de su pueblo y en favor de todos nosotros. Mateo 15, 23, 24 nos muestra, pero dice Jesús, no les respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, les rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Jesús puso barreras. Jesús, que jamás rechazó a nadie ante una petición de misericordia, no les responde ni una palabra. Versículo 23, se queda callado. ¿Es que Jesús no entendía? Claro que sí, él entendía, él sabía. ¿Es que acaso Jesús no veía la fe de esta mujer? Sí, lo veía. Jesús es Dios, él sabía el dolor y la fe de esta mujer, conoce nuestros corazones, él ve lo más íntimo de cada uno de nosotros. Pero Jesús estaba probando a la mujer. De repente hoy tú estás con un problema, estás clamando a Dios y no hay respuesta. Jesús está probando nuestra fe. La mujer ni siquiera había llevado a su hija. Ella sabía que Jesús tiene el poder para sanar aún en la distancia. Sin embargo, él permanece en silencio, callado. ¿Por qué no dijo nada? Porque, ¿saben? Nuestro Señor estaba cansado de tanta superficialidad, de tanta fe falsa, de que la gente
la gente consiguiera lo que quería en cuanto a milagros para luego marcharse y olvidarse. Entonces él quería probar y fortalecer la fe de esta mujer. ¿Cuánto de similitud hay hoy con muchos de nosotros, con nuestra actitud del día de hoy? A diferencia de esta mujer. Ella, que solo había oído de Jesús, no pensó necesario llevar a su hija, dijo él, como había entendido lo que pasó con el centurión: di la palabra y mi siervo será sano. No es necesario de que entres en mi casa. Sabía que el poder de Jesús era tal que donde ella esté podía ocurrir el milagro. Así como hoy oramos, clamamos por alguien que está en terapia intensiva, está en el hospital o está muy lejos enfermo, entendiendo que ese poder de Jesús llega ahí donde ellos están. Amados hermanos, en ese tiempo nos dice el contexto que Jesús estaba cansado de tanta superficialidad, de tanta fe falsa, de que la gente lo busque, logre un milagro, y en cuanto tiene el milagro se olvida, se marcha. Lo que él estaba haciendo era probar y fortalecer la fe de esta mujer. Recordemos lo que dice Lucas 13:24. Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. La puerta es estrecha, amados, y muchos se esfuerzan por entrar. Jesús quiere demostrar a través de esta mujer lo que es la fe verdadera, mostrarnos a nosotros hoy que estamos estudiando su palabra, que estamos leyendo esto, demostrarnos lo que es la fe verdadera. La mujer esta seguía tras ellos. Ella gritaba misericordia y los discípulos no aguantaban más. Se acercan al Señor y le dicen: Señor, haz algo rápido porque molesta. Molesta. Sus gritos nos ponen nerviosos. Y la respuesta del Señor revela una de las razones de su silencio. El versículo 24, como hemos leído, dice: hay un orden en mi ministerio. Primero debo ir a las ovejas perdidas de Israel. ¿Y quiénes eran las ovejas perdidas de Israel? Los judíos, el pueblo de Israel. Por lo tanto, amados, primero tenía que ir a los judíos y luego recién al mundo gentil. Es como si le dijera a la mujer: lo siento, señora, ¿sabe qué? No puedo. Tú no eres judía. Vete, no nos interesan tus necesidades. Algunos podrían entenderlo de esa manera. Pero saben, el Señor nunca actuó de esa manera con nadie. Nunca lo hizo así. ¿Qué quería decir entonces? Él está diciendo, amadas, en primer lugar, que su plan todavía está cumpliéndose. No has rechazado a Israel todavía. A pesar de la dureza de su corazón, a pesar de que ellos fueron los que lo entregaron y lo crucificaron, todavía los llama al arrepentimiento. Él dice: mi tiempo para los gentiles todavía no ha llegado. Tengo que ir primero a Israel. Tengo que ir primero a las ovejas perdidas de Israel. Amados, Jesús quería que sus apóstoles entendieran esto, supieran esto, lo tuviesen claro. Pero para la mujer, aparentemente era una bofetada, era un golpe bajo, un golpe duro. Y para muchos de nosotros, que somos, ¿cómo es el término? Susceptibles, entre comillas, de repente hubiera sido suficiente para irnos y buscarnos otro Dios. Pero para esta mujer, el ejemplo de la enseñanza de hoy, no.
Ella tenía gran fe y por lo tanto perseveró. Como dice la palabra hoy, el que persevera hasta el fin. Y estamos llamados a perseverar. Dios va a probar nuestro corazón, va a probar nuestra fe. Va a ver el fundamento sobre el cual nosotros estamos parados. Si este cimiento es sólido para obrar en misericordia, conforme a lo que nosotros estamos pidiendo. Mateo 15, 25, 27. Nos dice, entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los pecillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los pecillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Ella reaccionó con adoración. Ella reaccionó con humildad. Se postró ante él. Literalmente se postró al suelo, con el rostro tocando el suelo, en señal de que, en señal de adoración, en señal de humildad, en señal de sumisión, de reconocer la autoridad de Cristo. Ella no se da por vencida y le suplica, le clama, pide ayuda por su hija. Y esta, amados, es la muestra de una búsqueda sincera y verdadera. Cuando nosotros somos capaces de humillarnos delante la presencia de Dios, suplicando, clamando. Amados, ella no discute con él, solo se humilla, solo se rinde a sus pies. No hay ni una pizca de orgullo en su corazón. Hay una dependencia absoluta de Cristo. Y esa es una característica de la gran fe. La dependencia absoluta de Dios. La dependencia absoluta de Cristo. Jesús le pone otra barrera. Versículo 26. Deja que los hijos de Dios coman primero. No está bien quitarles el pan a los hijos y echárselo a los perros, le dice. ¿Será que le está llamando perro? ¿Está Jesús en verdad intentando ayudar a esta mujer o no? Por supuesto que sí. La palabra que usa en esta porción de la palabra para describir a perro no es despectiva, sino más bien un término más familiar, pecito, como una mascota de la familia. Él, amados, está probando su fe. Ella es inteligente, no se hunde, no se derrumba, no se cae, no baja los brazos, sino que le contesta, sino que reclama, se apodera de una promesa de Dios. Dice, hasta los perros comen migajas que caen de la mesa de sus amos. Ella es persistente y la persistencia es otra característica propia de la gran fe. Esta mujer es persistente, no se desanima, no se derrumba a la primera de cambio. Está decidida a no aceptar un no por respuesta. Porque está en juego algo que ama. Porque además primero creyó. Es persistente. Está con la idea clara, entiende, sabe lo que está pidiendo y sabe a quién lo está haciendo. Amén. Amados, ella no discute. Acepte ese orden. Está bien, Señor. Sí. Sé que son primero los judíos y que después seremos nosotros los gentiles. Por eso admite que puede comer las migajas que caen de la mesa. Amados hermanos, las promesas y el plan de salvación hechas a Israel tienen hoy una aplicación sobre los gentiles. Empezó con migajas, pero hoy el pan está servido a la mesa. Es solamente decisión nuestra el acceder y apropiarnos de ese pan. Esta mujer cananea
no había pedido una vaza entera de pan. No dijo, dame el pan entero. Él dijo, solo las migajas que caían en el suelo. Y Jesús vio esa persistencia, esa tenacidad, el ahínco y la fe de esta mujer. Y entonces responde a la petición. Es el siguiente punto. La petición respondida. La prueba resultó en triunfo. El versículo 28 dice, entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Jesús, al ver esta fe tan grande, esta perseverancia, esta paciencia, le dijo, hágase contigo como quieras. ¿Cuántos de nosotros no anhelamos escuchar? Es lo mismo, hágase contigo como quieras. Es como si Jesús le hubiera dicho, sabes, me has conquistado, me has ganado, has doblado mi muñeca, has doblado mi mano, hágase como tú quieras. Y dice la palabra, desde aquella misma hora su hija sanó. Amados, Jesús no necesita estar presente con los enfermos, no necesita tocar al enfermo, no. Con su palabra, solo su palabra, es suficiente, ya tiene poder para hacer los milagros. Entonces la prueba de fe, la prueba de esta mujer resultó en victoria, en triunfo. Esta mujer se abrió paso a todos los impedimentos que Jesús mismo le puso. Y al regresar a su casa, vio a su hija sana y totalmente cuerda. Los demonios la habían dejado, se fue. La enfermedad la dejó, estaba sana. Y entonces los discípulos comenzaron a entender que la piedad y misericordia de Dios son más grandes que las fronteras raciales, que las fronteras étnicas y todo aquello. Entendieron que la salvación de Cristo es para todos. Y ahí ya empezaron a vernos a ustedes, y empezaron a vernos a nosotros como parte de ese pueblo, como esa nación santa de todos los hijos de Dios. Amados hermanos, Dios está hablando a nuestras vidas hoy. Él quiere que aprendamos de esta mujer a perseverar en la oración, que aprendamos a interceder por aquellos que lo necesitan. Saben, puede ser una enfermedad física, una dolencia física o una dolencia espiritual. El jueves rompimos esquemas, así también como esta mujer rompió esquemas. Cuando la pastora dijo, tengo en el corazón invitar a la familia que todavía no conocían a Cristo, a la familia de Mauricio, a orar con nosotros de madrugada en el grupo de oración. Le dije amén. Y le envió el contacto vía Zoom del grupo de oración a una persona de ese grupo, de esa familia. Y ese día, en la madrugada, ingresó, fue parte de nuestro grupo de oración. Y lo lindo, amados, lo lindo es que ella mandó el link a su mamá, mandó el link a la mamá de la persona enferma, y todos ellos se integraron a la oración y oramos unánimes juntos, con un mismo objetivo, en un mismo sentir, por la salud de una persona, apoyando, clamando a la familia, a los invitados, por la familia, por los invitados. Terminaron todos recibiendo al Señor en su corazón. Y sé que hubo un milagro, que Dios obró allá, en el hospital. Y por eso decidimos a partir de esta semana, cada semana, en uno de los 3 turnos
o 3 madrugadas que tenemos por semana de oración, invitaremos a una persona, a una familia en necesidad. No importa gentil, o sea, no importa que de repente no conozca al Señor todavía. Será el momento de ver el poder de Dios obrando. Amén. ¿Cómo es tu fe? Quiere el Señor que cuando estemos en su presencia nos reconozca como a esta mujer, por ser creyentes que tienen una gran fe. Amén. Entonces, ya recapitulando, ¿qué nos enseñó la mujer sirofenicia? ¿Qué aprendemos de esta mujer? Primero, que esta mujer tenía fe en el poder de Jesús. ¿Cuántos decimos amén? Ella creía, primero, que era Jesús quien tenía que dirigirse, a quien ella tenía que ir, a quien tenía que ir a pedir, a quien insistir en su petición, porque ella estaba convencida que Él tenía el poder, que Él tiene el poder para sanar a su hija. Entonces la pregunta para todos nosotros, ¿estamos convencidos de que Jesús puede solucionar nuestro problema? ¿Ese problema por el cual estamos clamando? Si estamos convencidos, si tenemos fe, estamos obrando como esta mujer. Además de fe, segundo punto, esta mujer perseveró en su petición. Perseverar a pesar de las negativas iniciales. La primera vez que clamó, Jesús no les respondió. La segunda vez le dijo que no. La tercera vez, a pesar de que ella se humilló más, su respuesta fue también negativa. Y a la cuarta vez obtuvo la respuesta, más un reconocimiento especial de Jesús por su fe. No se desanimó. ¿Por qué Jesús actuó así? La siguiente diapositiva. ¿Por qué fue tan duro con ella? Porque probablemente Jesús estaba probando la fe y el corazón de la mujer sirofenicia. Es difícil, amados, entender por qué Dios actúa de cierta manera algunas veces. Sus pensamientos, dicen, van mucho más allá de los nuestros. Y se nos olvida que Él es creador y nosotros somos hechura de sus manos. Muchas veces, amados hermanos, la demora en la respuesta a nuestras peticiones es simplemente la prueba de nuestra fe. Seguiremos creyendo en Cristo entendiendo que Él es quien puede resolver nuestros problemas a pesar de la demora en contestar. Dios tiene su tiempo. Dios está probando tu corazón, tu perseverancia, tu insistencia, tu fe, tu paciencia. Pero nosotros somos como aquellos que juegan o jugábamos antes la famosa rapidita, raspa y gane. Queremos respuestas inmediatas. Esta mujer no dudó ni un instante. Tampoco se dejó llevar por el orgullo. Me ha dicho no, que se pliegue, que se quede. No. Mostró humildad. Mostró serenidad, ese carácter que solamente una persona que ama y cree en Dios puede tener. Y esa mujer impresionó a Jesús, porque ella sabía quién era Jesús, sabía que podía sanar a su hija, sabía que era más que ella. Se humilló y consiguió la respuesta. Hebreos 6:11 nos dice, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Nuestra solicitud tiene que ser paciente, perseverante hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que dice, no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe, que por la paciencia heredan las promesas. Amados, nuestra fe suspende nuestra incredulidad. ¿Cómo estamos reaccionando en estos momentos
ante la situación que estamos viviendo. Nos estamos desesperando, estamos confiando, tenemos esa certeza absoluta de que solo Él puede hacerlo. Aquella mujer le dijo a Jesús que aún los pecillos comen de la mesa de su Señor. En otras palabras le estaba diciendo, tú eres mi Señor y yo lo que necesito de ti es solo una migaja. Porque saben, amados, hay quienes con migajas hacen más que otros que tienen acceso al pan completo. ¡Wow! No tener los recursos no es excusa para no hacer lo que tu fe puede hacer. Aunque otros tengan acceso a cosas que tú no tienes, tú con un poco de fe, con una migaja, deberías hacer lo que otros con todo el acceso no han podido hacer. Porque tu fe, porque nuestra fe nos da acceso a todo lo que Dios tiene reservado para nosotros. Y ese, amados hermanos, ese es el poder de la gracia de Dios. Entonces, tu migaja es tu milagro. ¿Estamos ahí? Tu migaja es tu milagro, que hace que ante los ojos de Jesús tu fe se vea mucho más grande. Mucha gente piensa que la fe es grande si piensas o si crees en cosas grandes. Pero, ¿sabes? Nuestra fe se mide por la grandeza que hay dentro de nosotros, en medio de nuestra crisis, por la manera en que nosotros trabajamos con nuestras dificultades. Jesús celebró la fe de la mujer cananea. Jesús quiere celebrar nuestra fe, una fe tan grande como la de esta mujer. No sabemos aprovechar las oportunidades, no sabemos ver las puertas que Él abre, no sabemos entender las señales y lo que Dios va haciendo en nuestras vidas. Esta mujer siguió a Jesús fuera de aquella ciudad. Lo que hace tu fe grande es que tú, amado, tú persigas cada oportunidad que se presente, que tú puedas ver esa puerta abierta delante de ti y entiendas que es Jesús el que abrió la puerta, el que te está dando la oportunidad para tú hacer, para tú poder obrar. Amados hermanos, de repente nos hemos cansado de buscar oportunidades, de buscar posibilidades. De repente hemos fracasado tantas veces que ahora que cada oportunidad que nos llega la vemos con escepticismo, la vemos con duda. Hemos dejado de perseguir las nuevas oportunidades de Dios para nuestra vida. Pero yo te digo esta mañana, no podemos rendirnos en la búsqueda de nuevas posibilidades. Todo lo que Dios hace es para aquellos que son capaces de perseguir cada oportunidad que ven delante de ellos. No te rindas al perseguir las oportunidades que vienen ante ti. Amados, atrevámonos a hacer la llamada, a preguntar, a intentar, a decir, a llamar, a abrir puertas, a preguntar. La última vez que te dijeron que no, de repente tú dijiste, nunca más lo hago, no vuelvo. Pero hoy te digo, inténtalo otra vez. Esta mujer recibió 3 negaciones, 3 negativas. Jesús le dijo no en 3 oportunidades, mas a la cuarta Él reconoció la fe de esta mujer. No digas que no en la primera intención, ante el primer rechazo. Oye, mira y persigue, camina en pos de tu migaja. Amados hermanos,
No todas las oportunidades son de Dios, verdad. Pero alguna va a ser de Él. Y te va a dar la victoria. Y entonces tenemos que estar abiertos a todo lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Atrevámonos a seguir a Jesús. Nuestra fe es grande cuando nosotros podemos ver el milagro en cosas pequeñas. Esto ya para terminar. De repente nos estamos quejando por algo que no tenemos. Y si no lo tenemos, ¿saben? Es porque Dios entiende que no lo necesitamos. Cuando lo necesitemos, Él nos los va a dar. Hemos dejado que nuestra fe se limite a nuestras circunstancias. Pero, amados, una sola migaja puede hacer toda la diferencia. Una migaja es lo que hace falta para que nuestra vida cambie. Nuestra fe no es grande porque estemos creyendo en algo grande. Nuestra fe es grande porque podemos ver lo grande de Dios en lo pequeño. ¡Wow! Al lado nuestro, Dios ha estado tirando migajas que nosotros no nos hemos atrevido a recibir. Entonces, agarremos la migaja que Dios te está dando y recibe tu milagro en el nombre poderoso de Jesús. Porque esa migaja es suficiente. Es suficiente para empezar, para abrir la puerta, para ver el poder de Dios. Amén. Dios te bendiga grandemente en este día. Oremos. Padre bendito, te doy gracias por tu palabra, por cambiar nuestro esquema, por cambiar nuestra forma de ver las cosas, de entender las cosas. Hoy vemos, Señor, que una migaja puede ser suficiente para cambiar nuestra vida. Es verdad, tenemos acceso al pan. Y hay tanta gente que teniendo el pan no lo aprovecha. Pero hay tanta gente que solo pide una migaja para poder sanar y ser salvo. Señor, haznos humildes de corazón. Danos entendimiento y sabiduría para ver qué migajas tú estás poniendo delante nuestro. ¿Qué oportunidades pequeñas has puesto delante nuestro para ver tu poder, Señor? Danos sabiduría para escoger. Danos sabiduría para persistir. Danos sabiduría para confiar, Señor, en ti. Gracias por este día. Y gracias por lo que tú estás haciendo, por lo que tú has obrado. Para ti sea la honra y la gloria. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Familia, Dios los bendiga grandemente. Muy buenos días. Noticias JRF. Hola JRF, este mes estamos comenzando con una nueva serie que denominamos ¿Quién es Dios? Durante unas semanas aprenderemos mucho más de Él, acerca de su naturaleza, acerca de sus características y sus obras. Lo haremos todos los sábados a las 6 de la tarde por Zoom. No te lo puedes perder. No te olvides seguirnos en nuestras páginas de Facebook e Instagram, donde estaremos publicando los links. Te esperamos. Que Dios te bendiga. No quiero más seguir la corriente, una tendencia no es